Lidia es una persona que viene del mundo de la psicología, de las organizaciones, que está especializada en la parte de gestión de personas y que para mí ha hecho algo que es fascinante, porque ha convertido la cultura de Habitísimo en un producto en sí mismo, ¿no? Habitísimo al final es un marketplace que pone a personas del mundo de las reformas en contacto con clientes finales, ¿no? Y este es su servicio, pero Habitísimo está cogiendo mucho nombre en cómo gestiona su cultura corporativa, cómo gestiona a las personas, cómo busca el bienestar, cómo busca mejorar, y es complicado hacer esto, más viniendo desde el mundo de los recursos humanos, ¿no? De ella puedo decir que es una azul muy tozuda, es perseverante, es miembro del comité de dirección de Habitísimo, rodeada de hombres, con todos mis respetos, pero tiene una lucha continua dentro del comité de dirección. Ahora vas a tener ayuda de otra mujer, pero hay una de las cosas que me gusta es su orientación a resultados, ¿no? Que cuando quiere algo va por ello y va a lucharlo. Pero luego es una persona que, por el otro lado, está muy orientada a las personas a cuidar los detalles y que solo a ella se le puede ocurrir en la última convención el personalizar las camisetas de todos sus empleados y en vez de poner Habitísimo en la espalda, pues poner el nombre de todas las personas que forman parte de la organización, el nuestro incluido, ¿no? Porque además trata igual a los colaboradores, o sea, a los externos que a los internos. Y la verdad esto, mira, me pone hasta la piel de gallina. Así que gracias por venir aquí, gracias por compartir los secretos de Habitísimo y todo tuyo. Bueno, gracias. La verdad es que es tremendamente mutuo. Yo a Lilian y al equipo de Go los considero compañeros, no son para nada proveedores y siento mucho el robaros esta tarde. La verdad es que Lilia me dijo, me gustaría hacer algo contigo, pero fuera de Habitísimo y tal y cual, ¿qué te parece? Y lo montamos en julio, y yo pensé, en julio, Mallorca, vale, no vendrá nadie y al final estáis aquí, por lo cual, gracias. Pero me alegra un montón porque no se suelen hacer eventos de este tipo en Mallorca y entiendo que el esfuerzo, una tarde de verano y 2 tardes más, que vale la pena que vengáis, que lo merecen, así que muchísimas gracias y espero poder enseñaros algo. También agradezco que la presentación no la haya hecho Alex, porque hubiese contado que la primera vez que nos vimos lo tuve al sol, sin agua, y que no sé cómo me sigue hablando, pero bueno. Muy de personas, exacto, sí, con mucho amor por las personas, efectivamente. Y bueno, os cuento un poco el camino, por qué quiero basar la charla. Va a ser quizás la menos entretenida, pero como ha dicho Lilian, soy muy azul, muy C, y los fundamentos son básicos si a partir de ahí queremos construir, porque también es mucho más fácil construir a partir de un cimiento sólido que construir sobre un rascacielos. Entonces eso es lo que os vengo a contar. Soy la responsable de personas, pero mi formación no era inicialmente en recursos humanos. Yo hice el itinerario de clínica, tenía muy claro que iba a hacer psicología clínica, y haciendo psicología clínica me di cuenta que no creo en un modelo que trabaja sobre algo que funciona mal, que se dedica a poner a cero algo que está en menos algo, en lugar de potenciar y llevar a las personas de 0 a 10 o a lo que pueda. Entonces, en ese momento decido cambiar un poco mi carrera y enfocarme más a la empresa. Mi suerte es que conozco a Jordi Bell, que es una persona que está loca, y entonces decidió darme una oportunidad y hemos podido andar este camino que ya lleva 6 años. Sin enrollarme más, vamos a ello. Cuando yo hablo de felicidad y me da mucha rabia, la gente se piensa que es esto. Y de esto tenemos mucho en Habitísimo. De hecho, es una foto de Habitísimo. Yo no me encuentro, pero por ahí estoy. Y el CEO es este. Una persona seria y formal, una empresa que pertenece a un grupo que conoce a personas. Pero la realidad de la felicidad de las empresas es que nos han intentado vender esto cuando en realidad es esto, que es poco más o menos, todo el mundo sabe lo que son.
Croquetas. Otra cosa que me encanta es que la gente me conteste. Entonces yo iré lanzando preguntas, pero no son retóricas. Vosotros respondéis, yo pregunto, lo que yo hablo. Las croquetas sí eran retóricas. No. Son unas croquetas. ¿Por qué? Porque hacer feliz a tus empleados es como hacer croquetas. O sea, muchas veces nace del aprovechamiento, porque a la hora de... Antes me he pedido finanzas para poder pillar algo de budget, porque lo normal es que cuando empiezas el año fiscal y todo el mundo se va repartiendo las partidas de lo que habrá, a la de personas le toca más bien poco. Entonces, yo me he acostumbrado a hacer croquetas, pero las croquetas tienen otra virtud, y es que si son muy muy buenas, todo el mundo las reconoce y le dice a los demás que son unas croquetas maravillosas. Ahora, como sean malas, nadie te las compra. Y eso es lo que he intentado hacer estos 6 años y os vengo a contar cómo podemos hacer croquetas de algo muy básico, que es un cerebro. Y no os voy a dar una receta de croquetas de sesos, que me parece bastante asqueroso. Pero os vengo a contar cómo la naturaleza sí que ha ido haciendo croquetas a través de una máquina que es bastante perfecta, que es el cerebro. Este es un cerebro humano. Una compañera me ha sugerido, la primera que había puesto era un cerebro real. Y una compañera cuando lo ha visto me ha dicho, no seas bruta, no pongas eso. Entonces es una réplica de plástico, sin sangre, sin nada por el estilo, pero es la réplica de un cerebro humano. Un cerebro que en 2 millones de años ha triplicado su masa y que está construido a base de aprovechar algo que había. Nuestro cerebro no es tan distinto a cerebros de otros animales, simplemente la naturaleza los ha perfeccionado. Ha hecho las croquetas de jamón de lo que vendrían siendo las croquetas de cocido, solo añadido un poco más. Entonces aquí lo podéis ver un poquito mejor. El cerebro o nuestro cerebro está compuesto de otras partes. La globalidad sería un cerebro humano. Esta es la parte del cerebro límbico y esta la del cerebro reptiliano. Entonces, ¿cómo se ha ido construyendo el cerebro que tenemos nosotros? Y de lo que los humanos nos sentimos particularmente orgullosos. Porque si de algo podemos presumir, pues no somos la especie más alta, ni la más fuerte, ni la que corre más, ni la que nada mejor, ni la que salta más, ni la más peluda, nada. No ganamos en nada, pero ojo con el cerebro. Entonces, como os digo, el cerebro humano está compuesto o se ha generado a partir de otros 3 cerebros. El primero de todos, como os he comentado, el reptiliano. Este cerebro, que es de aquí, que podéis ver en naranjita, lo tenemos todos los animales, desde los reptiles hacia arriba de la cadena trófica, compartimos este cerebro. Está situado aquí. Ya no sé qué está esto se puede hacer. Pues ya verás cuando llegue el humano. ¿Ha visto lo diseño? Ya se ha vuelto loco. Bien. ¿De qué se encarga este cerebro? De que podamos sobrevivir. Ya está, no hace nada más. Entonces, que conjuga nos impulsa a llevar a cabo determinadas conductas que son indispensables. Dormir, beber, comer, sexo, huir, luchar, los instintos más básicos. Muchos tendréis algún conocido que solo funciona en reptiliano. Y es verdad, puede ser. Pero el cerebro reptiliano se activa cuando estamos en sensación de peligro. Cuando alguien está excesivamente estresado o siente que puede perder su empleo o siente que va a ir a hablar con su jefe y va a recibir un grito, se va a poner en este modo, en modo reptiliano. ¿Qué pasa cuando el cerebro se pone en este modo? Que manda un mensaje de desconexión y dice, toca huir. O toca hacer otras cosas, pero pongamos que vamos a huir. Toca huir, desconecta el resto del cerebro y solo recibe sangre, las piernas y los brazos. Entonces, si tenemos a alguien que está en modo huida, no le pidáis que piense, porque se va a dedicar solo a hacer esto. Su energía va a ser únicamente para esto. Siguiente cerebro es el cerebro límbico y también se llama cerebro mamífero, es el que compartimos con todas las especies de mamíferos. Y es el cerebro de los sentimientos. Este
donde se genera el amor y el odio, la alegría, la tristeza, el dolor y el sentimiento de compasión. Ojo, aquí es el amor que siente una madre por un hijo, por ejemplo. Es un amor de cuidado, de protección hacia un cachorro que puede estar desvalido y que necesita que ese adulto esté anclado a él. Es la diferencia que hay entre un mamífero y un reptil. Un mamífero, una cría no puede vivir sola durante mucho tiempo si no tiene cuidado de nadie, y el cerebro, la naturaleza, le dio al cerebro la oxitocina, que es la hormona que hace que cualquier madre después de un parto diga lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Cuando no me lo creo, lo siento, yo no he parido, imagino que hay alguna mamá por aquí, pero yo no me creo que sea una experiencia maravillosa pasar por algo que implica un sufrimiento físico enorme. ¿Qué pasa? Que tenemos un chute de oxitocina tan bestial que nos hace sentir amor y no recordar nada más, solo el amor que sientes por esa cría. Y además, en el caso de los humanos, ese amor afecta también al padre. En otras especies no se ve tanto, pero los bebés humanos, de hecho, se suelen parecer más a los papás. Es el regalo que hace la naturaleza para que el padre no lo abandone. Y suele pasar también en los humanos. En cualquier caso, es el cerebro puramente emocional. Y cuando alguien se basa en emociones, se suele pensar que, bueno, que no es un comportamiento tan racional, o que no es un comportamiento tan elevado. Además, aquí, en este sistema límbico, entran en juego una serie de neurotransmisores. Por ejemplo, esta oxitocina, esta droga del amor, de seguridad o de necesidad de protección hacia nuestra manada, pero también la dopamina, que es el chute que sentimos cuando encuentro lo que busco, ese eureka que hace que salgas en pelotas a la calle después de comprobar que tu masa desplaza una cantidad de líquido. Es una segregación bestial de dopamina o de endorfina, que lo que hace es que dejamos de sentir dolor y solo sentimos euforia, o de serotonina, que se llama la hormona de la felicidad. En general, la felicidad está compuesta de estas cuatro, el equilibrio de estas cuatro. En cualquier caso, la serotonina tiene que ver con el amor propio o con la autoestima, con el quererse a uno mismo, que es algo que a todos los humanos nos encanta. Es lo más maravilloso que ha conocido cada ser humano es a sí mismo, a no ser que tenga un trastorno grave, y la serotonina que hace tener este subidón. Y el último de los tres cerebros, que es el cerebro racional. El neocórtex, el que es el encargado de que andemos de forma bípeda, aunque no es exclusivo de los humanos, pero también que es lo que nos permite ser creativos, lo que nos permite hacer operaciones matemáticas, tener lógica, incluso hablar, forma parte de este cerebro. Hasta aquí todo claro. Lo que nos ha hecho humanos es ese cerebro racional. Bien. Entonces, René Descartes, o Descartes, nos comentó que primero pensamos y luego existimos, porque pensar y tener raciocinio es lo que nos ha hecho seres humanos. Bien. Aquí os presento a un amigo, no sale muy favorecido en la foto, pero es que tuvo un accidente. ¿Alguien sabe quién es? ¿Alguien ha estudiado psicología? Yo. Bien. ¿Os suena? No. Claro. Él es Phineas Gage y Eduardo, tú eres de prevención de riesgos, ¿no? ¿Sí? ¿Has estado? Vale. Pues tuvo un accidente laboral, Phineas Gage trabajaba montando vías de tren, y lo que hacía era, antes de que sus compañeros colocasen la vía, él iba con un cincel, hacía un agujerito, ponía pólvora, dinamitaba roca, y el resto podía seguir poniendo las vías del tren para que el ferrocarril pudiese pasar. ¿Qué pasó? Que no había tenido una buena formación en prevención de riesgos laborales, y una barra tocó pólvora y le atravesó el cerebro. Gracias. No os he puesto la foto de verdad porque también es una simulación. Entonces, a Phineas Gage, la barra que estaba clavando chocó con pólvora, le salió despedida, así que es súper agradable la conversación. Y le entró por aquí
y salió por la parte de arriba del cerebro. Final que hecho, fue al médico, lo llevaron al hospital, le sacaron la barra y comprobaron que no tenía ninguna función estropeada. Podía hablar, podía mantener conversaciones normales, podía hacer operaciones matemáticas, no había perdido ni movilidad, nada. Estaba perfectamente. Entonces, después de ponerle un poquito de cromina, unas tiritas y a decentarle un poquito la cara, no quedó mal. Aquí ya había tenido el accidente, entonces bueno, había perdido un ojo, pero le dan el alta, le llevan a casa y vuelve al trabajo. Como os digo, a él le había atravesado, perdón, la barra le perforó esto de aquí, entró así, y salió por arriba. ¿Perdón? Córtex prefrontal. Prefrontal, exacto. La corteza prefrontal. Bien. Lo mandaron a casa, empezó a trabajar, pero no pudo trabajar como lo hacía antes. Y de hecho los amigos o los compañeros empezaron a no soportarlo. Quítate la barra, y dijeron. Quítate la barra. No pude llevar relaciones normales con nadie, ni con su familia, ni con su pareja, no podía tomar decisiones. No podía hacer nada correctamente, aunque pudiese, como os digo, hablar o realizar operaciones complejas, porque se perforó los lóbulos prefrontales. Los lóbulos prefrontales que hasta entonces se pensaba que no servían para nada. Como todas las funciones cognitivas más complejas están más hacia los lados, se pensaba que el lóbulo frontal pues era algo que nos había dado la naturaleza como para que no te fuese hacia adelante no sé, con el cráneo, pero que no tenía ninguna función cognitiva compleja que sirviese para nada. Eso es absolutamente falso y, como os digo, los lóbulos frontales son los encargados de la función ejecutiva. ¿Y qué es la función ejecutiva? Pues al final, los lóbulos frontales lo que nos permiten es tomar decisiones, realizar predicciones, es decir, somos los únicos animales que somos capaces de imaginar qué va a pasar y ensayar nuestro comportamiento en función de eso. Por ejemplo, hemos creado simuladores de vuelo. Somos los únicos capaces de, sin necesidad de un simulador, poder ensayar las cosas que vamos a hacer. Nos permite establecer metas y somos los únicos animales capaces de establecer metas, de predecir consecuencias, de si yo hago algo, qué va a pasar después. Y Finnegan será capaz de hacerlo y además de crear expectativas y de controlar lo social, de saber cómo comportarme en función de del acto que quiero que el otro tenga. Además de esto, incluye el comportamiento moral. Finnegan, bueno, este tipo de lesiones pueden hacer dos cosas, o que la gente se vuelva muy apática o que la gente de pronto sea hiperactiva y tenga comportamientos socialmente vistos. Entonces él no podía realizar juicios sobre lo que estaba bien o lo que estaba mal. Además, aquí se forma nuestra personalidad, no el temperamento, que es más innato, pero sí la personalidad de cómo nos comportamos, cómo tomamos decisiones, simular experiencias, como os digo. Además, forma una parte muy importante de cómo aprendemos como seres humanos, de cómo adapto lo que acabo de vivir y cómo voy a hacerlo de aquí en adelante. Del amor incondicional, el amor que no es de una madre a una cría, sino el amor que somos capaces de sentir hacia nuestra pareja con la que no compartimos ADN. En el resto de mamíferos normalmente hay endogamia, porque está tan mal vista. Nosotros, sin embargo, somos capaces de sentir ese amor incondicional y de también sentir amor incondicional hacia amigos, por ejemplo. Y luego en coordinar los pensamientos y las acciones en función de las metas internas que yo tengo, en función de mis expectativas. La corteza o los lóbulos prefrontales al final lo que son el director de orquesta. Esos tres cerebros que les decía al principio, no están conectados.
trabajan de forma independiente, a excepción de los lóbulos prefrontales, perdonad, que lo que hacen es coger la información de todo el cerebro, unificarla y ayudarte a tomar decisiones en función de eso. ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? Perfecto. Entonces, y un libro que os recomiendo es El error de Descartes, que habla de todo el caso de Phineas Gates y explica cómo de importantes son en nuestras razones las emociones que tengamos. Así que ya dejo la parte friki cerebrística, que a mí me encanta, pero creo que es muy importante que tengáis claro que si vais a gestionar personas, vais a gestionar emociones. Como seres humanos nos encanta sentir que somos los más racionales, lo que podemos hacer operaciones matemáticas, somos bípedos. Bueno, hay un montón de monos que son bípedos, hay un montón de monos que saben construir herramientas. Hay una raza de monos que se llaman bonobos. Hay un experimento que se llama Kansi, si lo buscáis en YouTube veréis el vídeo de una bonobo que estaban, bueno, a la mamá de Kansi, la bonobo le estaban intentando enseñar a usar lenguaje de signos. Y lo que se dieron cuenta es que no solo había aprendido, sino que además su cría había aprendido. Y Kansi, que es la cría de esta mono, había aprendido a comunicarse con los humanos. Eso no nos hace especiales. Lo único que nos hace especiales como seres humanos es la capacidad que tenemos para coger todo ese cóctel de emociones y darles utilidad. Es lo que nos ha permitido gestionarlos. Hay parte de neocórtex en otros animales, no es única y exclusivamente humanos. Pero la diferencia que hay entre el nuestro y el de esos animales es que el neocórtex se nutre de la interacción social, y cuanta más interacción social hay, más grande es. Y es la única parte del cerebro plástica. No sé si habéis oído que en algunos casos de lesiones en el lóbulo temporal, de accidentes, gente que deja de hablar, es capaz de volver a hablar, porque esa plasticidad hace que el centro del lenguaje pase a otra zona del cerebro. Somos los únicos capaces de hacerlo, y eso se consigue con la interacción social, que hace que el neocórtex o las conexiones del neocórtex crezcan. Entonces, y ahora sí que os pregunto y tenéis que contestar y lo que os explicamos. Teniendo por un lado la razón, por otro lado las emociones, ¿qué es la felicidad? ¿O por qué creéis que vamos a explicar cómo gestionar felicidad y por eso os habéis apuntado? A la vez todo no. La ausencia de la inflexión. Muy bien, pero no se vale usar esa palabra para definir. Yo lo que estoy, ¿Sí? era ausencia de miedo. Ya está, ya lo he explicado en la salud. Sí, es ausencia de miedo. Ah, mi idea había un montón, yo sí, está tolerando. Bueno, está bien. Y además, a mí me gusta, está al final de la presentación, pero es ausencia total de miedo. El miedo está aquí. El miedo está aquí. O sea, lo Es contrario de la felicidad o la supervivencia. tristeza es el miedo. No, lo contrario de la tristeza es la alegría. Pero para ser feliz no tienes por qué estar alegre. Estar alegre te dará más puntos, pero no tiene nada que ver. La felicidad se concentra aquí y es lo que nos ha caracterizado como seres humanos. Somos los únicos seres capaces de experimentar felicidad. Luego se puede experimentar satisfacción, placer, alegría, emociones básicas, pero felicidad solo la podemos experimentar los seres que tengamos una corteza prefrontal lo suficientemente grande como para conectar todo lo que se necesita y se comentaba. No puedes ser feliz si estás huyendo, porque el neocórtex no está activado. Si tú estás aquí, esto no funciona, pero ni siquiera esto. O sea, tampoco puedes sentir placer si estás en un momento de huida. Entonces sí que es lo contrario al miedo, y luego lo elaboro un poco más. ¿Alguien más se quiere animar? No sé si tiene que ver con la expectativa. La expectativa y luego la realidad. Somos más felices porque se cumple una de estas expectativas.
¿Lo relacionaríais con algo? Por ejemplo, Liliana ha dicho las expectativas, pero ¿creéis que hay colectivos que pueden ser más felices que otros? La autorrealización, quizás, tiene que ver con la autorrealización. Por ejemplo. Bueno, hay bastantes estudios que lo que empezaron, o cuando empezaron a medir la felicidad, empezó Martin Seligman, que fue director de la Asociación de Psicólogos y Psiquiatras Americanos y bueno, fue presidente durante más de 10 años y empezó a estudiar lo que se llama psicología positiva. De psicología positiva, por favor, no es Mr. Water. Psicología positiva no tiene nada que ver con el positivismo llevado al extremo, no tiene nada que ver. La psicología positiva lo que se encarga es de estudiar o trabajar el potencial. Ya está, no trabaja sobre trastorno. Coge las potencialidades del ser humano y trabaja sobre ellas para desarrollarlas. Ya está, eso es la psicología positiva. Martin Seligman, que era psicólogo clínico y también estaba cansado de tener que trabajar sobre trastornos mentales con los que no podía hacer mucho más, cuando le nombran presidente de la APA, decide que van a trabajar sobre estas potencialidades, empiezan a trabajar sobre la felicidad y luego se le une Mihaly, y perdóname, no lo sé pronunciar, Csikszentmihalyi, el autor del Flow, exacto. Empiezan a hacer una serie de experimentos en los que intentan discernir qué diferencia hay entre unas personas que dicen ser más felices que otras y si hay componentes sociales o económicos que tengan que ver con eso. Entonces, miden dinero y felicidad. Personas que dicen ser muy felices versus la renta per cápita de cada una de esas personas. Llegados a un punto en el que evidentemente tienes que cubrir tus necesidades básicas, y ese punto está entre los 35.000, y esto es un estudio de los 90, porque luego si vais con la idea y algún que os dice, no, bueno, entonces les pagamos en felicidad, que tengan claro que hay un mínimo muy necesario. A partir de ese mínimo, más dinero no te hace más feliz. Y esa es una realidad. O te puede hacer más feliz un ratito pequeñito de tiempo, pero luego te acostumbras a esa cantidad de dinero y no sigue aumentando tu felicidad o no crecen de forma proporcional. Entonces lo que decidieron fue ver si había diferencias entre mujeres y hombres y si había diferencias por edad. Entre mujeres y hombres no hay diferencias significativas, sí que parece que las mujeres, un poquito por encima, dicen ser más felices. Por edad sí que son mucho más felices, por edad sí que se nota más. De hecho, claro, los que llegaban a 85 debían estar refaujados sin esperar haber llegado. Pero la edad sí que influye en cómo de felices nos sentimos. Entonces, para los que gestionen millennials, pues igual por ahí hay algún inconveniente, y en las personas que están cercanas a la jubilación o que llevan más tiempo trabajando, también hay un pequeñito bache. Entonces, hemos hablado de ausencia de miedo, de expectativas, de autoestima. ¿Qué es la felicidad? No es esto. Un poco sí. Bueno, eso es alegría o euforia, pero no es felicidad. Hay dos tipos de felicidad y al acabar la definiremos, pero hay dos tipos de felicidad. Una es la felicidad natural, que es lo que me pasa cuando consigo lo que quería. Ya está, todo el mundo lo entiende. ¿Qué pasa si juego un billete de lotería y me toca la lotería? Que soy mogollón de feliz. Pues ya está. Y la felicidad sintética, que es lo que yo hago, soy capaz de sentir cuando lo que yo quería no ha pasado. Y después que eres imbécil, porque si no te ha tocado la lotería, ¿cómo vas a estar contento? O ¿cómo vas a estar igual de contento? La realidad es que estamos igual de contentos y que además la sintética dura más en el tiempo.
Hay un experimento que no sé si lo conocéis, pero bueno, lo hacemos aquí rápidamente. Si os dan a elegir entre que os toque la lotería y quedaros parapléjicos, ¿qué elegís? ¿Que levanten la mano los de la lotería? Vale. ¿Que levanten la mano los del segundo grupo, los que prefieren quedarse parapléjicos? Bueno, curiosamente nadie dice el segundo. La realidad es que se midió a un grupo de personas que les había tocado la lotería y un grupo de personas que habían quedado parapléjicas en accidente de coche. Se las mide justo en el momento en el que pasa esto y evidentemente los de la lotería on the top, como estos, y las personas que habían quedado parapléjicas, pues evidentemente referían no sentirse para nada felices. A estos mismos grupos de personas se les mide 3 meses después. Y el caso es que no había ninguna diferencia significativa entre los que tuvieron felicidad y los que habían ganado la lotería con los que habían quedado parapléjicos. ¿Por qué? Porque un grupo consiguió en su momento lo que tenía y ese nivel de euforia o de hedonía ya pasó, y el resto consiguió sintetizar de alguna manera esa felicidad. La felicidad tiene bastante que ver con la capacidad de resiliencia que tiene y no con aquello que adquiere en un momento, porque la hedonía que te puede hacer feliz no es duradera en el tiempo, está más vinculada al placer que a la felicidad completa. Entonces, bueno, Seligman, 10 años como presidente de la APA, le dijeron, ¿pero qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Seligman dice que la felicidad, y yo me lo creo, yo soy fan de Seligman, lo sé que son de Messi, lo sé de Cristiano Ronaldo y yo de Seligman. Seligman dice que la felicidad es satisfacción con la vida personal, sentirse satisfecho con tu vida personal y además sentir bienestar mental. Esta fórmula la he hecho yo para que quedase guayona porque luego voy de C y si empiezo a poner todo palabritas pues no queda tan fe. El caso es que según Seligman la felicidad es satisfacción con tu vida personal y además bienestar mental. Y él lo desglosa en 5 puntos clave, que son los que hacen que una persona pueda ser feliz, o que te permiten analizar si una persona es feliz o no lo es. Él lo bautizó como PERMA, que es Positive Emotions, o emociones positivas y relaciones positivas. Engagement, que en español no tiene una traducción literal, pero podría ser bastante semejante al compromiso. Meaning o significado y achievement o logros. Estos son los 5 elementos que componen la felicidad. En ninguno de ellos aparece el dinero, en ninguno de ellos aparece el aspecto físico, aunque para los humanos es importante y luego veréis cómo se vincula. En ninguno de ellos aparece el fracaso o el éxito, sí el significado que le damos a las cosas. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien me dice algo, por favor? ¿No? Vale. ¿El compromiso tiene que ver con sentirse parte de un proyecto? Sí, el engagement, que no tiene una traducción fácil, lo que habla es como de enganchado estás a tu trabajo. Y sí, es más un compromiso hacia la organización del proyecto o incluso hacia tu propia tarea que no un compromiso más a nivel afectivo. Tiene que ver más con el proyecto tarea. ¿Perdón? Algo más que implicarte. El engagement es algo más que implicarse. El engagement es si es que es engancharse. Es algo hasta... Prestar atención. Llegar a crear un vínculo entre la persona y el... Sí, es algo como adictivo. Sí, la palabra entre compromiso y adicción. Pero adicción suena muy feo, entonces me imagino que por eso no la quiero poner. Pero tendría que estar más ligado a eso, a cómo te enganchas a lo que estás haciendo. Entonces, vamos a desgranarlas una por una. Porque si habéis venido aquí es para que no os cuente yo el rollo de los libros que me he leído, sino de cómo lo ponéis en marcha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar emociones positivas o afecto positivo. El afecto positivo, que también se llama capital psicológico, y así como engagement no tiene ninguna, aquí hay un montón de sinónimos,
tiene que ver con el estado psicológico positivo. Aquí sí que hay ese valor no triste que tienen las personas y que además va caracterizado por sentirse autoeficaz, es decir, sé que voy a ser capaz de llevar eso a cabo. Optimista, lo contrario a pesimista, aquí sí se puede usar. Una persona que además de saberse capaz de solucionar un problema, lo hace con buen ánimo. Esperanza, que es capaz de ver el futuro de una manera optimista, eso es la esperanza. No lo que haces en este momento, sino que me veo capaz de poder hacerlo o de que eso que va a llegar en el futuro va a ser posible. Y resiliencia, que es la capacidad de sobreponerte a los problemas que hayas tenido, a las dificultades que hayas tenido. El segundo, el engagement. Y aquí os he colado el flow de mi amigo Mihaly. Luego, si queréis, si os podemos pasar la presentación, os pasaré todos los links de los libros y vídeos y todo lo que os voy comentando. Engagement y flow, que son constructos motivacionales muy ligados. Lo que pasa es que uno puede ser duradero en el tiempo y el otro es instantáneo. Entonces, el engagement, el afecto positivo, como os contaba, que es persistente, que te da una sensación de plenitud, de el sentirte realizado con lo que tú haces. ¿Y por qué se caracteriza? Una persona que está enganchada a su trabajo, tiene altos niveles de energía y activación, el que llega a la oficina con toda la pena del mundo, dedicación, y eso no quiere decir que hace más horas que un reloj, el que está más presente en la oficina no es el más dedicado, pero sí el que tiene... el que está inspirado, el que es capaz de estar pensando en próximos proyectos, en el que es capaz de mejorar otras cosas. Y la última, absorción o pérdida de... pierdes la noción del tiempo. El engagement se empezó a estudiar en bailarinas de ballet, por ejemplo. Algo que era muy vocacional, una bailarina, un médico, un jugador de ajedrez, personas que son capaces de dedicar su vida y un sacrificio, por ejemplo en el caso de las bailarinas, un sacrificio físico muy importante y de pasar horas y horas y horas pese a que te duele el cuerpo. Lo mismo pasa con los deportistas de élite. Pues, ¿qué hace que Rafa Nadal, teniendo las rodillas y los tobillos fatal, siga jugando? No necesita dinero, no necesita más reconocimiento, ya ha sido número uno del mundo varias veces, ya ha batido muchos récords. Bueno, es ese enganche, ese vínculo positivo que tienes tú hacia lo que haces. Como os digo, se estudiaba solo en profesiones que eran muy vocacionales hasta que decidieron estudiarla para todas las profesiones. Y yo, casualidad, todas las profesiones permiten vivir este engagement o permiten que la persona que realiza esa función se enganche a su trabajo. La receta la cuento luego, porque si no me dejáis de escuchar, Roberto. Y el flow es algo muy parecido al engagement, pero en un momento muy concreto es como el éxtasis total, de ya no sé ni quién soy. Se llama flow porque las personas que lo viven dicen que fluyen, que abandonan su cuerpo y que son capaces de hacer como magia. Aquí sí que en artistas es muy fácil de ver el momento en cuando Rafa Nadal está jugando la final del Roland Garros, muy probablemente está en flow y no es capaz de pensar, o en la última que se jugó de Wimbledon, que jugaba Djokovic y fueron como 5 horas, no tienes esa sensación de tiempo, la has perdido y estás a otra cosa que va más allá de lo que tú eres capaz de pensar. En este caso, los puntos son iguales a los del engagement, pero aquí es muy importante lo que ha pasado antes, para que lo puedas sentir. Así como el engagement, alguien que es relativamente novato puede sentirlo, en flow solo podemos estar si más o menos la evidencia dice que has dedicado entre 8 y 10 años a esa tarea y eres un auténtico experto. ¿De qué se nutre? De la eficacia percibida, de lo que me ha pasado antes y que yo he sido capaz de resolver, de la satisfacción que me generó esa experiencia
y de los efectos que tuvo esa experiencia en mi cuerpo, de las emociones que me generó, de esos neurotransmisores que me fueron enganchando a esa experiencia y que voy a buscar volver a tener. Y que como tengo mucha experiencia y soy muy eficaz, ya automatizo la tarea. No estoy en lo que tengo que hacer a nivel racional, estoy buscando ese chute de neurotransmisor que me está pidiendo el cerebro. ¿Lo estás aquí? El significado. Y esto es más aterrizado. Hay que dar significado a las cosas que hacen las personas que trabajan en la organización. Por favor. Nadie puede venir a trabajar porque el director de la empresa le caiga muy bien. Eso no pasa. Ni que le caiga bien el director de la empresa, ni que nadie venga a trabajar por ese motivo. La gente necesita, y para sentir engagement es fundamental, que lo que está haciendo y a lo que está dedicando su energía tiene un sentido. Una madre da sentido al cuidado de su cría por la oxitocina. A no ser que tengamos una empresa generada solo en la familia, eso no va a pasar. Tenemos que darle un porqué a la gente. Tenemos que darle ese significado porque eso va a hacer que generemos oxitocina y tengamos ese vínculo. Pero la gente tiene que saber por qué viene. Una vez que vienes vas a cuidar de la cría y ese significado es la cría que le vamos a dar. Este es el ejemplo. Cuando entras a Vitísimo tenemos este cartel. Esto es la entrada. Y ese cartel significa el número de hogares a los que hemos ayudado a reformar. Entonces, esta foto tiene unos meses, ahora ya vamos por los 9 millones. Nuestro objetivo en 2028 es haber ayudado a 100 millones. Entonces, ¿Pero el objetivo de este año? El objetivo de este año son... ¿No eran 8? No, pero el año ya pasado. O sea, nosotros vamos por el año fiscal inglés, que es de abril a marzo. Entonces, el de marzo lo cumplimos, pero es exponencial. Entonces, este año no pueden ser 10, van a tener que ser 16. Y así sucesivamente. Pero es muy importante, y aunque os parezca una chorrada, que la gente tenga claro por qué viene a trabajar. Yo no voy a trabajar porque me encante estar seleccionando personas o porque disfrute peleándome en el consejo de dirección con 7 hombres. No lo disfruto, aunque parezca raro, no disfruto para nada eso. Yo tengo claro que mi misión tiene un fin superior. Y si la mía la tiene, el resto la tiene que tener. Y además tiene que ser compartido. Porque, como os he dicho, somos sociales. Y cuanta más interacción social tengamos, más neuroplásticos nos volvemos. Y la neuroplasticidad nos permite aprender, a ser más resilientes, a hacer las cosas mejor. Entonces, por favor, tenedlo claro. Puede ser el número, lo que sea. Este número lo tenemos también en la pantalla del ordenador. Cuando abrimos el bucket, lo primero que nos sale es hoy hemos ayudado a... y sale el número actualizado. Es un número que cada minuto se va actualizando. Y todos lo tenemos en la cabeza. Y en cada reunión trimestral lo decimos. Y en cada email que manda el CEO se pone. Pero todo el mundo tiene que tener muy claro eso. Sea cual sea la posición que ocupas. Reconocimiento de los logros. Este Jordi, que se nos va, Jordi es el CEO. Perdón. En mis cualidades no hubiese salido. Jordi es el CEO y ha trabajado con ansia y engagement y hasta flow, puede ser, durante 10 años en el proyecto. Y nosotros en las salas, en las oficinas, cada sala tiene el nombre de un personaje. Y es un personaje relacionado con nuestros valores organizacionales. Está la sala de Frida Kahlo, la sala de Rafa Nadal, que por si no os habéis dado cuenta, a mí Rafa Nadal me gusta. La sala de Freddie Mercury, la de Cora Coralina, bueno, la de... no sé cuál más contaros, pero la de Steve Jobs, la de la princesa Leia, no de Star Wars, la princesa Leia, pero cada una está elegida porque cumple con algún valor de los de artista. En este caso, nosotros tenemos una sección en nuestra intranet que se llama Historiísimas, en la que todos los empleados podemos destacar a un compañero porque haya cumplido de forma extraordinaria con algún valor de la compañía. Entonces ponemos qué valor ha cumplido, por qué
ha sobrepasado o ha cumplido con ese valor y ponemos su foto y todo el mundo le aplaude y demás. En el caso de Jordi, no le íbamos a poner solo en la intranet, pobre hombre, ya que nos ha dado trabajo a todos. Entonces decidimos reconocerle de esta manera y le pusimos, bueno, en la plaza o el lugar de la oficina donde él hace los Open Mix, que es una sesión de cada mes, donde todos los empleados podemos preguntarle lo que queramos, las dudas que tengamos. Decidimos hacerle la plaza Jordi Bell y colocar, como hay en el resto de salas, su foto y la historia de por qué se merece una sala o con qué valor ha cumplido. En este caso lo hicimos así. Lo del caballo es un fotomontaje y es él, porque él decía que la ilusión de su vida era tener un óleo de él como un rey montado a caballo. Entonces le dijimos que cuidado con lo que decía, que a veces sea de realidad. Ahí está, y le marcamos el óleo para que se lo lleve a su casa. Esa fue la broma, pero sí que es importante reconocer, y como os digo, hay formas simples de hacerlo. La de las historisísimas, otra que tenemos y que dio muy buen resultado, y es cutre, pero la seguimos haciendo igual, que es que cuando yo llegué, hace 6 años, éramos una startup, no modelo de negocio consolidado, y la sensación de poder perder el empleo era importante, pues al final dependes cada mes de que entre dinero para poder pagar los salarios. Entonces existía ese temor entre los empleados, pero la realidad y los datos a nivel racional nos decían que el 90% de los contratos eran renovados. ¿Qué pasa? Que como os he dicho al principio, los seres humanos no somos nada racionales, aunque a nosotros nos encante pensar que sí. No somos racionales, somos puramente emocionales. Y con eso tomamos decisiones. Entonces, decidimos poner en práctica una chorrada con un piano, que era regalar una caja de chuches del Mercadona, de las de animalitos que llevan un montón de pica pica y no hay quien se las coma, o al menos yo no soy capaz. Es una cajita así de plástico con una pegatina horrorosa que pone animalitos, y en ella ponemos un post-it con el número de años que hace que estás en altísimo y 2 huevos pegados con 0. Pues eso es maravilla total. Y el primero que lo recibió con tanto entusiasmo que empezó a repartir chucherías con todos los compañeros. Y además les hacemos una foto con las chuches, ya a todo el mundo le encanta recibir esa caja. Y si cae su aniversario de contrato en fin de semana, el lunes lo están pidiendo. ¿Qué pasa con eso? Que generamos primero serotonina, el amor propio, el chute de felicidad que te llega y que tiene que ver con tu autoeficacia, con el sentirte satisfecho con lo que yo hago. Pero además tiene un componente de oxitocina, porque la oxitocina se genera con lo social, con los abrazos, con el contacto, con las miradas. Entonces generamos un pico de felicidad en esa persona que es compartida con el resto. Y además de todo esto, los humanos aprendemos en función de lo que vemos, no de lo que hemos aprendido racionalmente. Entonces es más fácil que conductas que vosotros queráis que se repitan dentro de la organización las premiéis de forma muy visible, para que el resto, que también busca ese momento, ya sea hedónico o sintetizado, repita esas conductas. Pero tenéis que dejar muy claro qué se está premiando y a quién, y hacerlo de forma pública. El reconocimiento siempre público. La regañina no. Regañar privado. Reconocer público. Siempre. Bueno, aquí os dejo el ejemplo de Jordi, pero no deja de ser uno más. Las relaciones positivas. Ahí está la Lili, que también la he puesto. Por eso de la otra. Mira que me cuentas. Generar relaciones positivas entre los compañeros de trabajo. Y además hacerlo con un ingrediente que es fundamental, que es el sentido del humor. Por favor, no penalicéis jamás el sentido del humor dentro de una organización. Una vez dije creo que fue en la radio, que no hay que tomarse el trabajo en serio, y luego me pusieron a caer de un burro. Pero es verdad, no hay que tomarse el trabajo demasiado en serio, porque el sentido del humor es la manifestación de la personalidad de la persona, de aquello que generamos en nuestro lóbulo prefrontal, es la manifestación que tenemos. Y no hay cosa que acerque más que el sentido del humor. El sentirte libre para expresarte de forma creativa
junto a tus compañeros. Entonces, bueno, hay sitios donde puedes tener más chorradas, como el unicornio hinchable y el donut y el flamenco. Hay lugares donde no tiene que ver con la parte de los colores, sí con la parte de permitir o dar cierta libertad a las personas para relacionarse tal y como son. Y puede ser dentro de la oficina o fuera, pero esa interacción dentro de la oficina es importante. Hasta aquí todo bien, todo claro, y ya lo he explicado. Chao. No. Entonces, ¿se alcanza o no se alcanza? La felicidad no es algo que se alcance, es algo que tú experimentas. Y si basamos todas nuestras acciones en pensar que la felicidad va a ser la meta, no vamos a llegar nunca jamás. Ya es algo que hay que hacer entender, tanto al CEO como al director de lo que sea, como a los propios trabajadores. O sea, la idea que tenemos de felicidad no es una meta, no es ese momento hedónico que puedo sentir. Eso es placer o alegría, como lo queráis llamar. La felicidad es el balance de esos 5 puntos, que no es más que esa vida gratificante. Tengo mis necesidades básicas cubiertas y pongo necesidades básicas cubiertas porque si os paso la presentación y luego la paséis, que quede claro que el salario hay que pagarlo. No hace falta que todos cobremos 200.000, o bueno, si alguien lo puede pagar, estupendo. Pero un salario cubierto tiene que estar siempre. No podéis pedir creatividad a una persona que no sabe si va a llegar a final de mes. Es así. Necesidades básicas cubiertas. Lo mismo con la temperatura, que es tema de moda en todas las oficinas cuando llega verano. Tengo frío, tengo calor. Tener herramientas para poder trabajar, un ordenador que te funcione, una centralita, un call center que vaya bien. Si soy camarera de piso, necesito las herramientas para poder hacer la habitación en los 7 minutos que me estás pidiendo. No me pidas otra cosa que ponga en juego mi salud, porque entonces me pongo en modo reptil y o me pongo a huir o me pongo a pelear, y la forma que tenemos los humanos de pelear no es la de liarnos a mamporros con nuestro jefe, es la de usar la venganza como arma. Y si entráis en el juego de la venganza, allí ya sí que no podéis salvar. Entonces, necesidades básicas cubiertas, las personales y las que te permiten hacer tu trabajo. El gozar de una buena vida, y eso pasa por descubrir cuál es el potencial de las personas y desarrollar los planes de desarrollo. El dar un feedback positivo a las personas, qué estás haciendo bien, te lo hago saber y te voy a permitir desarrollarlo en cierta manera. Pero no podemos estar constantemente dando solo feedback negativo sin dar oportunidad. Si tú das un feedback negativo constante, la persona se siente atacada. Si tú eres atacado, respondes huyendo o vengándote, no hay más. En un momento de estrés en el que la compañía no va bien, en el que todos nos empezamos a comportar como reptiles, no le pidas a tu gente que sea creativa, porque eso forma parte de funciones superiores. El momento de ser creativo y de solucionar el problema no es cuando viene la crisis. Tienes que tener muy ensayado cómo les permites mostrarse creativos, cómo les permites innovar, qué espacios das para eso, qué feedback recoges para que en el momento de crisis ya todo el mundo se pueda poner en marcha. Pero no vamos a hacer el plan en ese momento, porque no podemos pensar. Y luego dar una vida, o tener una vida con sentido, y por eso es importante el significado del por qué vamos cada día a la oficina. O sea, tiene que servir de algo lo que yo estoy haciendo. Todas mis peleas tienen que servir de algo. Las horas con las que dejo de estar con mi familia, con mis hijos, las horas que dedico a estudiar para prepararme para un nuevo puesto, todo lo que le queráis poner aquí tiene que tener un sentido para que la gente sea capaz de, como hemos visto, comportarse de forma humana y demorar la recompensa. Soy capaz de posponer la recompensa porque anticipo que lo que tendré será mejor, pero para eso tiene que tener un sentido lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Y vuelvo a los neurotransmisores y a la parte emocional de la que no me cansaré de hablar. Porque si generamos cerebros con dopamina, estamos generando personas que empujan y hacen todo lo que sea por conseguir el objetivo. Y la dopamina es
lo que hace que podamos aprender. La dopamina activa el centro de aprendizaje. Y además, como da gustín, te gusta aprender cada vez más. Implique el esfuerzo que implique. Endorfinas. Será lo que nos permitirá ignorar el dolor, esperemos que no físico, pero sí emocional, que pueda surgir y que pueda hacer que en ese momento las cosas no estén funcionando en la empresa. Si tenemos personas felices, esas personas ignorarán el dolor emocional que puede ser la pérdida de no tenemos todos los recursos que queremos para llevar a cabo esto. Estoy teniendo un pico de ansiedad o de estrés mayor al que tenía. Será capaz de mitigar o ignorar ese dolor durante un tiempo con tal de hacer que las cosas vuelvan a su sitio. La oxitocina, que nos va a permitir que podamos colaborar como equipo, y esto también es muy, muy importante. La gente que trabaja en equipo de forma cohesionada, que comparte las chucherías, que comparte buenos momentos y sentido del humor, en un momento de estrés, con poco contacto con sus compañeros va a generar oxitocina y va a permitir que colaboren, no que se peleen. Y la serotonina. Como yo busco mi éxito social, como yo busco reafirmarme como trabajador, me voy a ver motivado a obtener esos éxitos, porque genero respeto en los demás, porque genero esa parte de admiración, y esa admiración me vuelve a generar más serotonina. Bien. Y aquí viene la chicha, la organización, ¿cómo lo trabajamos? Os he dado unas cuantas ideas, pero hay una parte fundamentalísima en toda organización que hay que trabajar, y es el jefe, porque siempre es el jefe. Alex. Y no solo cuando hablo de líderes, no hablo del CEO únicamente. Por eso una de las cosas que hice con Lilian al principio fue trabajar sobre los mandos intermedios. Porque el mando intermedio, el CEO, el director de lo que quieras, tiene un peso fundamental en la felicidad del empleado y en que se genere todo lo que hemos dicho. ¿Qué tiene que hacer? Transmitir visión de futuro. Ese significado, ese hacia dónde vamos y para qué estamos yendo allá. Es labor del jefe, de todos los jefes, sea el CEO, el presidente, el consejero delegado o como lo queráis llamar. Todos, pasando por los directores de área, por los country managers o por los mandos intermedios, todos tienen que transmitir esa visión de futuro. Y además, ya poder ser, por favor, la misma. Sí, bueno, igual tendría que haber puesto entre paréntesis. Pero sí. Estimular intelectualmente a los miembros del equipo. El tener retos, el dar esa posibilidad a las personas de afrontar retos que les permitan aprender, que les permitan sentir esa autoeficacia, esa capacidad de ver que como he solucionado bien este problema, voy a poder hacerlo en el futuro. Si no les damos retos de forma diaria, no esperemos que de pronto estalle otra burbuja y nos lo arreglen. El aprendizaje, la creatividad, se trabajan, se ensayan, y es fundamental tener gente estimulada intelectualmente para poder llevarla a cabo. El no te pago para pensar, el no te voy a pedir la opinión, o el le has preguntado al comercial, pero ¿para qué le voy a preguntar al comercial si soy el director? Es un claro error. Y como no nos gusta que nos digan las cosas, pues nos ponemos en modo reptil y ya sabemos cómo vamos, tenemos que educar a todas las partes que tienen que ver con la gestión de personas a que eso no pase. Ser un buen comunicador. Ahora mismo hay un montón de cursos de storytelling maravillosos que sirven un montón, pero es necesario. Lo que yo digo y lo que entiende el otro no tiene por qué ser lo mismo. Y las palabras son hirientes. El ser humano tiene tan conectado el pensamiento y el lenguaje que lo que decimos daña tanto como lo que hacemos. Entonces, hay que vigilar y hay que formar a los líderes en comunicación. Hay que apoyar a los trabajadores y los trabajadores tienen que sentir que les estamos apoyando. Entonces, todas las acciones que pongáis en práctica como gestores de personas, me da igual si como recursos humanos, como CEOs
o como directores de un departamento, o simplemente como compañeros que estáis interesados en esta parte, se apoya a las personas y se comunica de qué manera. La gente tiene que saber qué herramientas tiene para, por ejemplo, poder conciliar. Hay un montón de empresas con planes de conciliación buenísimos que solo los conocen los que tocan el despacho de recursos humanos y dicen que necesitan algo porque tienen que cuidar a un familiar. No, por favor, comunicadlo. Igual que el hecho de celebrar los aniversarios. Es una forma de decirle a las personas: me acuerdo de qué día entraste, eres importante para mí, aquí tienes esto. Es cuidar y es dar un mensaje a tres. Así que, por favor, todo lo que hagáis, que esté bien comunicado y que no tengáis apuro, porque es algo que en gestión de personas es algo de lo que se suele pecar. El no comunicar tan bien como lo hacen los de marketing o no vendernos tan bien como lo hacen los comerciales. Es un error, al final. Si haces un montón de cosas y no las comunicas y las comunicas bien, es como si no existiesen. Entonces, apoyo y esa parte de comunicación del apoyo que estamos dando. Y la última, reconocer los logros. Si alguien hace algo bien, ¿qué nos costará decir que lo hace bien? O sea, cuesta menos que un bonus a final de año y tiene mayores efectos. Y no digo que quitemos los bonos a final de año, pero por favor, la de tiempo que gastamos en decir lo que uno hace mal y el mensaje que está recibiendo el resto es: pues mejor no hago nada, porque si lo que voy a ganarme es una reprimenda y además en público que está afectando a mi autoestima, que es lo más preciado que tengo yo, no voy a hacer nada. Así que, por favor, mensajes de reconocimiento de logros en público, siempre. ¿Por qué el liderazgo? ¿Por qué soy tan pesada con el liderazgo? Porque el liderazgo influye directamente sobre los niveles de engagement. Que una persona esté enganchada a su trabajo depende de esto. Ya está. De estas 5 cosas. Ni de que sea vocacional, ni nada por el estilo. Estas 5 cosas generan engagement en las personas en su trabajo. Y además, afecta directamente al afecto positivo, a la resiliencia, la autoestima, la autoeficacia, el optimismo que tengan las personas. Y ese afecto positivo también afecta sobre el engagement. Entonces, por favor, atendamos bien al director, le enseñamos bien lo que tiene que hacer y a partir de aquí vamos trabajando. Pero tengámoslo muy claro. Y otra parte de la que yo suelo ser muy reivindicativa y suelo ser bastante regañona es en el papel que tenemos los de recursos humanos, personas, talento, happiness, culture, people. Que el título está largo porque yo era Chief Happiness Officer, me hicieron pasar a Director, no me dejaron ser Chief Happiness Officer a Director y dije, pues ahora todo. Todo esto. No tenemos que pecar de prudentes o de trabajar de forma aislada la organización. No puede ser. O sea, el hecho, si queréis convertir el Departamento de Personas o de Recursos Humanos en una parte más del comité de dirección de la empresa, tiene que formar parte del negocio, sí o sí. Y el negocio se genera aquí. El negocio lo podemos generar en esto, en haciendo que la gente sea más eficaz, que no rote, que el líder comunique lo que tenga que comunicar y todos nos podamos dedicar a trabajar y a ser más productivos, que es al final lo que estamos intentando tener con empleados felices. Personas muy productivas que generen o muevan el negocio por la empresa, que es lo que ha hecho Google. Google no es un tobogán, unas bicicletas de colores, no es eso. Google ha generado tranquilidad en sus empleados, les ha ayudado a autorrealizarse, les apoya en sus proyectos y todos los empleados de Google se desviven porque Google funcione bien, porque están realmente enganchados, porque son capaces de luchar contra el dolor emocional que puedan sentir en un momento dado para poder mantener eso. Entonces es fundamental que dejemos de pensar en recursos humanos como una parte etérea, porque al final todos nos movemos por lo mismo, que dejemos de pensar en planes muy a largo plazo, que son necesarios, ojo, la estrategia es a largo plazo, pero también tenemos que hablar el lenguaje de los que no manejan esta gestión de personas.
y hay que conseguir no ponerlos en modo reptiliano de lucha, sino en un punto de cooperación mutua. De tú me necesitas si quieres que con estos recursos que tienes y que estás pagando podamos facturar el doble. ¿Cómo puedo hacer que la web venda el doble? Perfecto. ¿Cómo puedo hacer yo que tus empleados vendan el doble? Y es lo que tenemos que hacer. No podemos ni pecar de prudentes y no comentar las cosas que son necesarias y no ponerlas en marcha y dejar de pelearnos, que es súper necesario y es agotador, pero de verdad funciona. Y no podemos trabajar de forma aislada. Porque la parte de la cohesión social, del generar esas neuronas, esa plasticidad, también aplica a nosotros. No podemos ser el departamento que trabaja al margen de la organización. Tenemos que estar metidos ahí en el agua. Entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad podría resumirse en esto, en empoderamiento, en hacer el cabra, en el poder hacerlo en un entorno en el que tienes buenos compañeros en los que te puedes mostrar tal y como eres tú y que además te sientes empoderado para llevar a cabo la tarea. Se trata de que pensemos y actuemos de forma constructiva o que ayudemos a las personas a pensar y actuar de forma constructiva para gestionar lo que nos ha pasado, sea éxito o sea fracaso, crecer en optimismo para lo que estoy haciendo ahora y mirar al futuro con esperanza, darles herramientas para que lo que tengan que hacer mañana lo puedan hacer, pero lo puedan hacer ellos, no nosotros, entrenarles para que sean capaces de poder afrontar ese reto. Y ahora os quería poner un videíto. Si le das ahí, es un minutico. Es que la música es guay. Igual es que está muy... Es que Alex es el cerebro. Se voy aquí, pero bueno. Bueno, sí, lo... Este es el videito que hicimos para mostrar a la gente cómo trabajamos nosotros, pero intenta mostrar pues a los jefes hablando
a la gente reconociéndose, a la gente pasándoselo bien y poniéndose pues una flor con una camiseta de la NASA, pero es algo que es probable que veáis si venís a algún día altísimo. Y sobre todo gente compartiendo, porque de verdad no son los colores, no es la NERF, no es el tobogán de Google. Lo que hace importante o lo que hace feliz a la gente es con quién pasa el día a día y por qué lo pasa. Entonces, tenedlo claro, es que no hace falta más, que son 5 cositas. Que el jefe se porte bien es impepinable. Que les digamos por qué están viniendo, que reconozcamos lo que están haciendo bien, que les estimulemos intelectualmente, que tengan esas oportunidades y que les reconozcamos. Es que tengan un significado el por qué vienen, es que no tiene más, es súper sencillo. O sea, si yo lo puedo hacer. ¿Me puedes pasar el like? Que esto se ha quedado. Vale. Entonces, yo lo que tenía que contar era hasta aquí, insisto, la felicidad es la ausencia de miedo, es que la gente pueda venir a trabajar sin temor a ser atacado. Y a partir de ahí, si no hay temor a ser atacado y tienes las funciones básicas cubiertas, el sexo cada uno en su casa, que es lo que son los míos, pero luego tienes tus funciones básicas cubiertas, no añadamos la de huida o lucha o venganza y dejemos que la gente pueda sentirse bien con sus emociones, toleremos las emociones de los demás, que al final es lo único que hay que hacer para que luego, y si acaso, podamos comportarnos de manera algo racional. Pero no penalicéis las emociones y tened claro que con las emociones es con lo que jugamos. Si jugásemos con lo racional sería muy fácil. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Qué podéis preguntar? Una pregunta, pero bueno, tiene que ver con la felicidad del trabajo, pero bueno, algo más a ti como técnica que has estudiado ese tema. Es una pregunta que yo me he hecho siempre toda la vida y todavía no me la sé responder, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que fuera del trabajo se la ve feliz, es amigable, es simpático, es cariñoso con sus hijos, con sus amigos, ayuda, tal, y luego en el trabajo son unos cabrones? Porque te están vengando. Es que es la venganza. La respuesta al miedo es alguien que se va o alguien que va a hacer lo imposible para que te vaya mal. Porque lo único que te queda es eso, el vengarte. Y es el comportamiento natural, es que no es que sea mala persona, es que es el comportamiento natural de todo ser. Si tú a un gato le pegas una patada, el gato o va a salir corriendo o te bufará y te vendrá a atacar. Pero se vengan de los que creen que le pueden quitar el sitio, se vengan del sitio, del entorno. Sí, no tiene por qué, seguramente el comercial de Madrid de Google no conoce en persona a Larry Page, seguramente. Pero si él está mal en su trabajo y está siendo atacado, va a querer vengarse de aquello que le hace sentir atacado. Y es normalmente el entorno, sin colaborar con sus compañeros o teniendo acciones que penalicen a derecho. ¿Las acciones de felicidad tienen presupuesto? No. Bueno, la caja de chuches cuesta 1,25 € en Mercadona y las primeras las compré yo y los posits los tenía en la mesa. Y a partir de aquí, como les hizo gracia, pues ya lo fuimos... pero no hemos tenido nunca jamás presupuesto. Nunca jamás. Todo lo que hemos hecho, y Lilian es testigo, ha sido con el crédito de la formación bonificada o con cosas que hacíamos dentro del equipo. El celebrar los cumpleaños, pues ponemos una cartita o globos encima de la mesa, la caja de chuches, que al final pues sí ha habido como un poco, pero vamos, que no es el presupuesto que tiene marketing para Google, ya lo digo. Al final con el crédito, por ejemplo, yo colaboro con los de Power MBA haciendo unas clases y a cambio de esa colaboración pues tengo licencias para algunos empleados. Al final no hace falta tener el presupuesto de Coca-Cola o de Google para poner en marcha cosas que son muy concretas. El plan de reconocimiento que os digo está en la intranet, que es una herramienta que tenemos todos, y simplemente creamos una sección que se llama Historiísimas y allí la gente lo puede ir colgando. O sea, tampoco vivo
en la pobreza total y absoluta porque tengo el presupuesto para pagar al equipo y una partida para tener determinadas cosas, pero nada de lo que os he contado es una inversión ni siquiera de 10.000 euros. Es que no, para nada. Es que si tenéis presupuesto, pues mejor que mejor. Pero las cosas importantes no son la cena de Navidad, donde se gasta un montón de dinero. No es, bueno, ahora ya no está la cesta de Navidad, pero no son esas cosas importantes, es el día a día, el contacto, el tener salas, porque nosotros tenemos open space, pero no en todas las oficinas o todos los lugares se puede tener open space o tenemos deslocalizaciones, como queráis. Hay que poner un punto de encuentro, aunque sea mover la máquina del agua y ponerla en el centro de la oficina y que solo haya 2 máquinas de agua y todo el mundo tenga que pasar por allí y verse. O la máquina de café pues en una salita para que al menos la gente se cruce. O dejar un sitio para que puedan comer de tupper, lo que queráis, pero tener un sitio donde la gente pueda estar en contacto. Mezclarlos en las formaciones, en lugar de que sea por departamento, pues mezclar a la gente. Otro sitio importante, otro punto importante para socializar es el onboarding. Y nosotros intentamos que la gente empiece en grupos, les hacemos el onboarding y hay una gincana. Y les damos una caja de galletas del Mercadona, a ver si algún día el señor Roche me paga por la propaganda que le hago, de estas latas que son de galletas de mantequilla, todo saturado, nada. Bueno, les damos las galletas y les damos una hoja con curiosidades de trabajadores. Y tienen que encontrar quién es el trabajador que corresponde a esa casilla. Entonces, cuando ya lo han descubierto, le pueden pedir una pista a cambio que les firmen que han acertado y que el que está haciendo la gincana le dé una galleta. Es como un poco pavloviano, pero funciona de verdad. Entonces la gente, como tiene, normalmente en la oficina tenemos fruta y cuando llegan los nuevos hay galletas o cuando alguien celebra el aniversario chucherías. Entonces la gente que no se come las uvas ni para atrás ni las mandarinas cuando las hay, están esperando las galletas y las chuches como agua de mayo. Pero eso, intentad buscar qué puntos son buenos para que la gente interaccione. Cuando alguien empieza es un momento muy amable, entonces sabes que los demás van a responder bien. O sea, algún vengativo puedes tener, en todas las oficinas hay, en todas, pero bueno. Cuando alguien celebra un aniversario, que puede ser solo en ese departamento, no hace falta que se pase por toda la oficina, pero es un detalle que es bonito, aunque sea un email, pero es bonito, o ponerlo en la newsletter, o los cumpleaños, este tipo de acción. Una pregunta un poquito más clínica. ¿Cuánto personal tienen y Sí. cuántas personas en recursos humanos? 215 y en recursos humanos ahora 4. Pero hasta el año 4 estuve sola. ¿Y entraste directamente como responsable de felicidad? No. O sea, yo entré como un test. El tema fue que yo me vi a Jordi en una charla y dije, ay, qué guay, cómo me gustaría trabajar en esta empresa, qué chulo. No porque fuese una empresa muy grande, sino porque lo que él me transmitió acerca de lo que quería conseguir y porque se había hecho emprendedor me enganchó. Y en ese momento no tenía trabajo, estaba haciendo unas prácticas de un máster, me fui con el currículum, lo entregué, él no estaba, pero me dijeron, no, se lo daremos. Y nada, me mandó un email a ver si podía ir a una entrevista 15 de agosto festivo, pero es que me dijo, es que si no me voy. Y me recibió en bañador y chanclas, porque se estaba a punto de ir a la playa. Y nada, yo le expliqué, sin esta presentación y un poco más en modo ingeniero telling, cómo creía que se debía gestionar una organización. Entonces ellos ya no tenían a nadie, les hacía falta alguien que les echase una mano con esto. Empecé como un test de 6 meses y mal no fue, pero no empecé como responsable fui como a partir del año y medio, una cosa así. O sea, cuando tú entraste estaban ellos haciendo entrevistas, los propios gestionaban ellos la parte del personal, quién entraba... Pero eran poquitos. Sí, yo entré las 30. Eran muy poquitos. Y eso suele pasar, que hay empresas que nacen sin recursos humanos y cuando ya no pueden más y dicen, vamos a formar en recursos humanos, que somos los que arreglamos las papeletas de los demás, pero bueno.
también es la parte chula. O sea, no hay que, intentemos no vernos como el mecánico al que le llevan el coche cuando tienes que cambiar el aceite, miremoslo más, o a mí me gusta imaginarme como esos mecánicos de la Fórmula 1 que están viendo cómo el coche puede correr más. O sea, evidentemente puedo cambiar una batería, pero ojo, que el potencial que podemos darle a la organización es otro, y eso hay que venderlo también. ¿Es algún procedimiento anti-vengadores? Estaba pensando yo. Me encantaría tener los hilos despedidos. A ver, nosotros tenemos un procedimiento que se llama Right People, Right Shit, que se hace cada 6 meses para toda la organización. Entonces, tenemos una matriz de expectativas de comportamientos vinculados a las competencias que en Habitísimo son fundamentales, que son nuestros 4 valores y 3 competencias más. Entonces, cada responsable de esa persona coge la matriz que le corresponde para el nivel, porque evidentemente mi matriz de expectativas como directora no es la misma que la del... Ingeniero informático. o de la becaria que acaba de entrar para SEO. Evidentemente no será la misma. Entonces, cada 6 meses, el responsable de esa persona, el director de área y una servidora, nos sentamos y evaluamos a todas las personas de la organización. La puntuación es de un 1 a un 5. Si sacas un 3, es que lo haces todo perfecto. O sea, lo haces todo. Si sacas un 4, es que sobrepasas alguna de las expectativas. Y si sacas un 5, es que sobrepasas todas las expectativas. Un 5 es una promoción directa. Para tener una promoción habitualmente tienes que tener un 3 y un 4, o 2 valoraciones positivas y que la última de ellas sea un 4. Si sacas un 2, es que tienes algo que mejorar. Entonces, como tenemos clara en qué competencia estás fallando, el responsable directo y el equipo de personas le va a dar la herramienta, que puede ser un curso, puede ser el apoyo de un compañero que sea más senior, puede ser entrenarle en algún tipo de habilidad, porque muchas de las formaciones las hacemos desde el propio departamento, y le ponemos un plan de acción y vamos a revisar cada 2-3 meses cómo está en este punto. ¿Quién puntúa las expectativas? O sea, ¿quién da esas puntuaciones para que vosotros luego evaluéis todo? Nosotros, o sea, el responsable directo. El responsable directo es el que puntúa las expectativas. Exacto, habilidades. Y luego, ¿lo hace en conversación con el empleado? Sí, hay una autoevaluación. Autoevaluación y evaluación del responsable directo. El director de área normalmente también, y yo suelo estar bastante vinculada, porque yo tengo acceso a todas las evaluaciones y feedback y demás, y con 215 aún me manejo y lo conozco. Con la autoevaluación y la evaluación que ha hecho el responsable directo, el resto calibramos. Y como os digo, se mide tanto la parte de competencia que tienes que tener a nivel técnico en tu trabajo, como los 4 valores. Si alguien saca un 1, entra en un programa de desarrollo intensivo. Y eso quiere decir que cada 15 días va a tener un seguimiento hasta que se ponga al día con aquello. Si pasados 3 meses no ha conseguido ponerse en un 2 o ha conseguido hacer algo, tiene un warning. Si a los 3 meses no ha conseguido estar a nivel, se marcha la organización. Lo ideal es no tener uno. O sea, si la gente está bien calibrada en la matriz de expectativas, un 2 no es un fracaso, es lo normal. La mayoría de gente está en un 2. 5 no hay ninguno, hemos hecho la última hace un mes y no hay ni un solo 5 en la organización. Y 4 hay algunos que son personas que estaban en un nivel junior y han pasado a ser seniors. Eso es lo normal. También hemos tenido algún 1 de ellos ha salido de la organización porque no ha conseguido ponerse al día y el resto ha conseguido alcanzar el nivel. Entonces, es algo que es transparente. Eso no quiere decir que echar a una persona, por muy justificado que esté, sea fácil, porque es un duelo. Está rompiendo la manada, está rompiendo la oxitocina que tenemos entre todos, y lo normal es que el grupo inmediato y directo o tenga miedo de que le despidamos o se quiera vengar del jefe. Por eso hay que tener un procedimiento que al menos dé la posibilidad a las personas de conocer cómo se las va a evaluar, qué pueden hacer para mejorar y tener la posibilidad de mejorar. Pues si no damos
ese margen, tampoco va a servir de nada. Pero sí, o sea, los vengativos, que no los vengadores, son detectables cuando hace esa evaluación de valores. Además se les ve. ¿Tienen mentoring? ¿Lo suelen implementar? Bueno, los que son máster en cada equipo, que la matriz de expectativas tiene nivel junior, senior y máster. Para las personas que no son mandos intermedios o directores. Luego para está team leader y team leader senior, director y director ejecutivo. O sea, no hay más. Normalmente los másters son los que dentro de su matriz de expectativas tienen como competencia de desarrollar el comportamiento el hacer de mentor a los juniors.